quiero comentar algo que se me hace interesante. Fíjense, en estos proyectos dictatoriales que han venido surgiendo con el eje bolivariano del siglo XXI, hay dos factores con los que no cuenta Andrés Manuel López Obrador. Uno fue el factor sorpresa que pudo emplear gente como Fidel Castro, como Hugo Chávez, que llegó a Venezuela con un proyecto que era, si no totalmente diferente, no era un proyecto socialista, era un militar que había entrado por la vía primero quiso dar un golpe de Estado y después ya se consolidó a través de un proceso democrático, pero llegó al poder a los 44 años y tuvo el factor sorpresa de haber visto a los venezolanos, sin que supieran los venezolanos cuál era el proyecto final y la agenda del bolivarianismo del siglo XXI. Otro que llega así, pues es Evo Morales, que llega bajo la misma idea, bajo un factor sorpresa en Bolivia a los 47. Rafael Correa llega a Ecuador a los 43. Pero estamos hablando de un López Obrador que llega a los 65 con un infarto, con hipertensión, como su cuadro y su historial clínico, y con una sociedad, ojo, que sabe muy bien lo que significa el camino del Foro de Sao Paulo, porque lo hemos venido hablando aquí en un proceso de análisis intelectual que pasa a la sociedad y que no hay para López Obrador ni el factor sorpresa ni la condición de edad. Estos dos elementos pudieran limitar las aspiraciones de Andrés Manuel López Obrador, o por lo menos los planes que tenía este hombre hoy al frente de México en lo que sería su expansionismo a nivel de poder, a nivel de influencia, a nivel de liderazgo latinoamericano, a nivel de la conducción de México hacia un proyecto socialista. Ni edad, ni circunstancia, porque las circunstancias sociales se vieron, se han visto, están. Hay hoy una ocupación permanente de una parte importante de la sociedad que, si bien 30 millones de personas votaron por Andrés Manuel López Obrador en las pasadas elecciones, hay 70 millones de personas que bien o no votaron o votaron por otro o no tienen interés, pero que ya con todas estas circunstancias que se han dado en México y lo que se ve, pues entonces no es difícil pensar que lo que hoy estamos teniendo es un proceso en el que Andrés Manuel López Obrador no tiene las mismas condiciones de otros que le precedieron. Miren, Daniel Ortega en Nicaragua, caso muy particular. Chávez, Nicolás Maduro en Venezuela, ya que pegó el 1, pegó el 2. En el caso de los Fideles y de los Castro, bueno, viene Fidel, viene Raúl, viene un régimen en el que todavía domina un castrismo que se estableció. El golpe duro a Luis Ignacio Lula da Silva y a otras, digamos, ideas izquierdistas, en el caso de el propio Salvador Allende o de Michelle Bachelet. Pero en el caso de México es muy particular. Porque si bien es cierto, podemos entender que ha habido ineficiencias, que ha habido intransigencias, que ha habido corrupción, que ha habido esta inoperancia de una sociedad que el propio presidente le llama la neoliberal, la conservadora, lo que ustedes quieran. Errores del pasado, de un México que pudo haber sido muchísimo mejor y que la ambición política nos sepultó ahí en donde estábamos cuando este hombre llegó al poder. Ahora pienso que más que la consolidación de otra forma de un México limpio, operativo, que le da justicia a los que menos tienen, no, eso no es cierto. Ni es más justo, ni es más limpio, ni es menos corrupto, ni le da justicia a los que menos tienen. Es un hombre, López Obrador, que no tiene el tiempo necesario y suficiente, la condición propia, individual en su persona,
Digo, no estoy haciendo pronósticos, pero es un hombre que hoy tiene 65 años y que trae, anteayer dio un par de batazos en el béisbol, un par, y no podía respirar, no podía hablar, como si se hubiera subido una montaña. Estaba sofocado. Y pues los seres humanos nos vamos desgastando. Y digo nos, porque yo me incluyo y se podría incluir cualquiera en la medida de su edad o de su condición física. Pero López Obrador creo que en esto no tiene las mejores cartas credenciales para proceder en lo que sería un proyecto socialista para México. En otras palabras, pienso que este socialismo bolivariano del siglo XXI, en el caso de México, no tiene puerta de entrada. Tal vez una rendija, pero no creo que quepa.